Reunidos los miembros del Honorable Ayuntamiento, siendo las 2:10, hoy 25 de septiembre del año 2025, con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria número 14, conjuntamente en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 47, fracción tercera, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, daremos inicio a esta sesión. Instruyo al secretario general para que nos apoye guiando la sesión. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Como primer punto verificaremos la lista de asistencia. Isel González Mendoza, presidenta municipal. Presente. Mario Santiago Sandoval Rosales, síndico municipal. Presente. Jocelyn Heredia Cadenas, Presente. regidora. Fernando Wiltrón García, regidor. Lorena Erika Navarro Arroyo, regidora, en ausencia. Heriberto Domingo Orozco Sánchez, regidor. Presente. Maritza Jacqueline Sánchez López, regidora. Juan Pablo Panduro Soto, regidor. Alejandra Inostroza Esquivel, regidora. Presente. Leonardo Valencia, regidor. Presente. Uber Ortega Padilla, regidor. Presente. En los términos dispuestos por el artículo 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones y funcionamiento de las comisiones del Honorable Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, existe quórum al estar presentes 10 miembros de manera presencial del Honorable Cabildo con objeto de que se declare instalada la sesión. Gracias, secretario. Siendo quórum, se declara abierta la sesión ordinaria número 14, correspondiente a este día 25 de julio. 25 de septiembre, perdón. 25 de septiembre del año 2025, y por tanto son válidos los acuerdos que en ella se tomen. Para dar curso a esta sesión, se propone el siguiente orden del día, solicitando al secretario proceda a darle lectura. Gracias, presidenta. Como primer punto está el pase de lista de asistencia, verificación del quórum e instalación de la sesión. Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. Tercer punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para construcción de la obra 018, Administración 2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Las Lomas, por un monto hasta de 234,500 pesos. En el cuarto punto, la autorización para que esta obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como quinto punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento de la construcción de la obra 019, Administración 2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Rancho Nuevo, por un monto hasta de 222,500 pesos. Como sexto punto, la autorización del Pleno del Ayuntamiento para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como séptimo punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 020, Administración 2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Tazumbos por un monto hasta de 366,000 pesos. Como octavo punto, la autorización para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como noveno punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 021, Administración 2024-2027, pavimentación a base de empedrado ahogado en concreto en calle Constitución de la colonia Lomas Altas en la cabecera municipal por un monto hasta de 85,800 pesos. Como décimo punto, la autorización del Pleno para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como un décimo punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 022, Administración 2024-2027,
pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal de la localidad San Francisco por un monto hasta de 321,200 pesos. Como 12º punto, la autorización del Pleno para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Como 13º punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 023, Administración 2024-2027, construcción de cuarto para baño a persona de escasos recursos en la cabecera municipal, por un monto hasta de 91,440 pesos. Como 14º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Como 15º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 024 Administración 2024-2027, construcción de red de distribución de agua potable y drenaje sanitario en el barrio Capirés en la cabecera municipal por un monto hasta de 311,600 pesos. Como 16º punto, la aprobación del Pleno para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como 17º punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno para la construcción de la obra 025, Administración 2024-2027, que es una construcción de red de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Girotlán, en la cabecera municipal, por un monto hasta de 425,089 pesos 14 centavos. Como 18º punto, la aprobación para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como 19º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 026 Administración 2024-2027, construcción de cuarto para cocina a familia de escasos recursos en la localidad de Limón del Medio por un monto hasta de 146,919,83 pesos. Como 20º punto, la aprobación del Pleno para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Como 21º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación de la actualización de la infraestructura del Centro Federal de Readaptación Social número 17 que se encuentra en el municipio de Gilotlán de los Dolores, Jalisco. Como 22º punto, asuntos generales. Y como 23º punto, la clausura de la sesión. Quienes estén a favor de aprobar dicho orden del día, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Por lo cual continuaremos con el desahogo de los puntos. Tercer punto. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para construcción de la obra 018 Administración 2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Las Lomas por un monto hasta de 234,500 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como cuarto punto, la autorización del Pleno para que dicha obra se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como quinto punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 019-2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Rancho Nuevo, por un monto hasta de 222,500 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como sexto punto, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que dicha obra
aprobada en el punto anterior se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como séptimo punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 020, Administración 2024-2027, construcción de pisos firmes a personas de escasos recursos en la localidad de Tazumbos por un monto hasta de 366,000 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como octavo punto, la aprobación para que la obra aprobada en el punto anterior se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como noveno punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 021 Administración 2024-2027, pavimentación a base de empedrado ahogado en concreto en calle Constitución de la colonia Lomas Altas, en la cabecera municipal, por un monto hasta de 85,800 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como décimo punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la construcción de la obra 021 Administración 2024-2027, pavimentación a base de empedrado ahogado en concreto en calle Constitución de la colonia Lomas Altas en la cabecera municipal por un monto hasta de 85,800 pesos, se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como undécimo punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 022 2024-2027, pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal de la localidad San Francisco por un monto hasta de 321,200 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como duodécimo punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la obra aprobada en el anterior punto se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como decimotercer punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 023 Administración 2024-2027, construcción de cuarto para baño a persona de escasos recursos en la cabecera municipal por un monto hasta de 91,440 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como decimocuarto punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la obra aprobada en el punto anterior se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como decimoquinto punto, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para la construcción de la obra 024 Administración 2024-2027, construcción de red de distribución de agua potable y drenaje sanitario en el barrio Capirés, en la cabecera municipal, por un monto hasta de 311,600 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo, Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como decimosexto punto, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la
obra 024 Administración 2024-2027 se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 17º punto, tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la construcción de la obra 025 Administración 2024-2027, construcción de red de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Girotlán, en la cabecera municipal, por un monto hasta de 425.089.14 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 18º punto, la aprobación para que la obra 025 Administración 2024-2027 se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 19º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para que la construcción de la obra 026 Administración 2024-2027, construcción de cuarto para cocina a familia de escasos recursos en la localidad de Limón del Medio, por un monto hasta de 146.919.83 pesos. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 20º punto, la aprobación para que la obra 026 Administración 2024-2027 se realice bajo la modalidad de administración directa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 2025. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Como Presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 21º punto, análisis, discusión y en su caso aprobación de la actualización de la infraestructura del Centro Federal de Readaptación Social número 17, que se encuentra en el municipio de Gilotlán de los Dolores, Jalisco. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informo Presidenta que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 22º punto, tenemos asuntos generales. Ahí. Eso. ¿Quieres leerlo, Presidenta?
Comentamos con el pleno del ayuntamiento. Dice así: por medio de la presente reciba un cordial y sincero saludo. De la misma manera me dirijo a usted para solicitarle un apoyo económico por la cantidad de 4,000 pesos mensuales en beneficio de la ciudadana Juana Mendoza, quien padece enfermedad de artritis, así como trastornos en sus facultades mentales, lo que le impide valerse por sí misma. Asimismo, su esposo, el ciudadano Felipe Valdovinos Díaz, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía de colocación de prótesis de pie, lo que le agrava su situación económica y de salud en su familia. Por lo anterior, se solicita que dicho apoyo sea entregado a su hijo Ismael Valdovinos Mendoza, quien actualmente se hace cargo de sus cuidados y necesidades básicas. En espera de una respuesta favorable de su parte, me despido de usted esperando sea aprobada mi solicitud y agradeciendo la atención que le brinde la presente. Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Atentamente, regidor Juan Pablo Panduro Soto. ¿Quieren opinar? Hay unos casos que se deben ver y hablar por la situación que tenemos de del rancho del Puesto por la situación que tenemos. ¿Le parece si sugiero que después de los ajustes que vamos a hacer lo tomemos en la siguiente consideración? ahí Sí. La siguiente. Bien. Platíquelo en prima. Bueno, la propuesta de nuestra presidenta es, después de lo que se ha platicado el día de hoy, hacer un análisis con los ajustes que se van a hacer y posteriormente este punto tomarlo en la siguiente sesión. ¿Sí? ¿Le parece bien? Ok, quienes estén por la afirmativa de tomar este punto en la siguiente sesión, manifestarlo levantando su mano. Informo presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes y este punto se tomará en la siguiente sesión. Ok. Como siguiente punto, dentro de los asuntos generales, tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación de la declaratoria del ayuntamiento como zona de catástrofe en los cultivos de maíz y sorgo por falta de lluvia en las localidades siguientes: El Canchón, Huichitila, Pueblo Viejo, Las Norias, El Terrero, Rancho Viejo, La Presa, La Mesa Prieta, San Francisco, Gallardo, Tambinguán, La Agujita, La Cahuinga, El Capulín, Sayulapa, Los Otates, Los Huacos, El Granadillo, El Anono, La Higuerita, El Nahuil, El Aguacate, Piedra Redonda, El Rodeo, entre otras, así como los ejidos Huichitila, Las Norias y anexos, Corongoros, San Francisco y Haciendita, Tambinguán, entre otros. Esto con la finalidad de solicitar apoyo al gobierno del estado, en específico a la Secretaría de Desarrollo Rural, para atender la necesidad de pérdidas en los cultivos, el cual estará coordinado por Luis Manuel Contreras Barragán, director del Departamento de Desarrollo Agropecuario del municipio de Xicotlán de los Dolores, Jalisco. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano. Informó presidenta que su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Como 23º punto tenemos la clausura de la sesión. Quienes estén a favor de clausurar dicha sesión, manifestarlo levantando su mano. Como presidenta, su propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Le informo que los puntos del orden del día para el desarrollo de la presente sesión han sido agotados y es factible proceder con la clausura de la presente sesión ordinaria número 14, para lo cual pido a todos los presentes nos pongamos de pie. Agradezco a todos su asistencia y una vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las 2:33 horas del día 25 de septiembre, doy por clausurada esta sesión ordinaria número 14 del Honorable Ayuntamiento de Xicotlán de los Dolores, Jalisco, y valido los acuerdos que se tomaron. Muchas gracias.